Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablar del reino de las plantas. Y ahora empezamos con Tomás. Hola, buenos días. Yo me llamo Tomás y vengo del reino de las plantas para hablaros de una planta que no tiene flor y se llama el helecho. El helecho vive en lugares muy húmedos y cerca de los ríos. Y sus características son que su hoja es muy grande y su punta es muy fina, como puedes ver aquí. Y sus curiosidades, cuando las busqué, me parecieron muy interesantes, que son las siguientes. Que comen desechos radioactivos y que la mayoría de los helechos están en México, alrededor de unos 100.000, 90.000 helechos. Y por último, os voy a hablar de cómo se reproduce. El helecho, como podéis ver en esta flor, en esta imagen, tiene por las hojas unas esporas, que estas van a la raíz y así es como se hacen los helechos. Y espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharme. ¿Alguna pregunta? No. Pues... Eso. Para plantar la planta hace falta semilla o... Creo que hace falta semilla, sí. La espora. La espora. La espora. Las compras en la... ¿Ese helecho que tienes ahí tiene alguna espora? ¿Tiene por la parte, por el embés? Cuando lo cogí ya estaba seco, como Ya podéis estaba ver. seco. Vale. ¿Por qué no lo cogiste, no lo arrancaste? Estaba ya caído, ¿no? Vale. Sí. Hola, buenos días. Yo soy Miguel y os voy a hablar del reino de las plantas, en concreto de uno, que es el musgo. Las plantas están pegadas al suelo mediante unas raíces y hacen la fotosíntesis. Eso quiere decir que fabrican su propio alimento. Además, son pluricelulares. Eso quiere decir que tienen varias células. Ahora os voy a hablar un poco mediante las características que tiene el musgo. El musgo tiene un tallo muy pequeño y también una hoja muy pequeñita y se carga al suelo mediante unas raíces que también se le pueden llamar pelillos. Vale, ahora os voy a hablar un poco del ecosistema. Suele vivir en zonas, pegados a los troncos de los árboles, a las piedras o incluso al suelo. Y también suele habitar en lugares muy húmedos, fríos y en zonas selváticas, como por ejemplo un bosque. Aquí, como podéis ver, es un bosque, ¿no? Una zona húmeda, y como podéis comprobar en el suelo, en los troncos y en las piedras, hay una gran abundancia de musgo. La reproducción del musgo se basa en unas pequeñas células que se llaman esporas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Bien, además se mueven con el agua o con el viento hasta llegar a su destino en el que pueden brotar. Eso es en el ecosistema que os hablé antes. Además es la parte fundamental de la reproducción del musgo, pero no solo del musgo, también puede ser de otras plantas. Vale, se alimentan de pequeños nutrientes que recoge de la atmósfera disueltos en agua, o también se puede alimentar mediante los pequeños pelillos y raíces, va pillando algún nutriente o agua de debajo de la tierra. Bueno, sus curiosidades hay tres. La primera, que hay 15.000 especies de musgo en todo el mundo y yo en concreto elegí una, que son las briofitas. Las briofitas me llamaron la atención porque es uno de los primeros vegetales que existió y además de vivir en zonas húmedas, también puede vivir en zonas acuáticas. Es muy parecido a la planta normal del musgo, pero también puede almacenar agua en sus hojas. Y también hay un tipo dentro de las briofitas que son las hepáticas, que tienen propiedades curativas. Esto viene de que hay enfermedades que son hepáticas. Vale, también que hay una especie que es el musgo artificial, que se crea mediante una especie de procesos, que se puede usar para decorar centros de flores, o también, como muchos de vosotros haréis, que es decorar un Belén en Navidad. Y además también la última que me llamó a mí, fue la que más me gustó, fue que el musgo siempre crece hacia el norte. Vale, yo os voy a decir una cosa que me olvidé de decir antes, que es que el musgo es una planta sin flor, que con lo cual no tiene ni semillas, ni frutos, ni flor. Y con esto acabo, espero que os haya gustado. ¿Y la reproducción? Hola, soy Lucía y ahora os voy a hablar del reino de las plantas con flor
en concreto las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas con flor pero sin fruto, que viven muchos años, son grandes, con muchas ramas, tienen las hojas pequeñas y perennes en su gran mayoría y con un agradable aroma. El grupo más importante de las gimnospermas son las coníferas. La más abundante en nuestro país es el pino y hay otras como el ciprés, el abeto, el cedro. La piña es el fruto falso del pino y estos son los frutos falsos del ciprés, el abeto y el cedro. La principal característica de las gimnospermas es que fabrican semillas, que las tienen protegidas por el fruto falso. Las gimnospermas están por todo el mundo, en concreto por las regiones templadas y subárticas, en este caso lo verde y lo azul. La alimentación. Se les llama plantas vasculares. Tienen vasos reproductores que fabrican su propio alimento, agua y sales minerales, que recogen por los pelos absorbentes de la raíz. Desde los pelos absorbentes de la raíz transportan el alimento por los vasos hasta las hojas. Y cuando llega a las hojas se realiza la fotosíntesis. La reproducción. Son plantas espermatofitas, es decir, que se reproducen a través de semillas. Curiosidades. Su tallo es un tronco leñoso y muy ramificado y tiene forma de cono la forma de cono impide que cuando nieve no se acumule la nieve en sus ramas. El tronco y las ramas tienen resina, que eso hace que el agua que pasa por dentro por sus vasos no se congele. Aparecieron sobre la Tierra hace 300 millones de años y fueron ocupando zonas que hoy en día están dominadas por las angiospermas. Sus flores no tienen pétalos ni sépalos. Son unisexuales, es decir, que las células reproductoras femeninas están en un tipo de flor y las masculinas en otra. No producen frutos, pero, por ejemplo, en las coníferas, los piñones que están dentro de la piña piensan que son frutos, pero no, son semillas. Sus flores no son muy vistosas, no tienen cáliz ni corola. Por eso los animales no van a ellas y es el viento el que se encarga de esparcir el polen. Y con esto acabo mi presentación. Hola, soy Sara y os voy a hablar un poco del reino de las plantas, en concreto los angiospermas. Los angiospermas son unas plantas con flor y con semilla. Se alimentan, ellas hacen su propio alimento ya que tienen semilla dentro. Y a través de la fotosíntesis lo fabrican también con los vasos conductores. Una de sus características es que al tener la flor tan grande, los insectos pueden ver y así ir a la flor y para ellos es más fácil la polinización. La reproducción. Para reproducirse se reproducen por el polen y para pasarlo de una flor a otra lo llevan a los insectos o con el viento. El hábitat pueden habitar en cualquier ecosistema que hay excepto en el polar. Alguna curiosidad es que hay aproximadamente 230.000 especies de angiospermas y otra que también nos produce medicamentos, tejidos y muchas más cosas, y que las hojas pueden ser de folla caduca o perenne.
Nosotros somos el reino de las plantas. Y ahora va a hablar mi compañero Xavi. Hola, buenos días, yo soy Xavi y voy a hablar de las plantas sin flor, el musgo, vamos. En la Tierra hay más de 250.000 plantas diferentes. Las plantas sin flor no tienen ni flor, ni semillas, ni frutos. El musgo vive en los sitios húmedos y desempeña un papel muy importante, que es recoger la humedad del suelo. Y ahora voy a hablar de la reproducción. El musgo se reproduce por las esporas, que son células especiales que hacen que crezcan nuevas plantas y se pueden reproducir asexualmente o sexualmente. Ahora voy a hablar del físico. El musgo tiene una cubierta muy fuerte que le ayuda a protegerlas y a cubrirlas. También del tallo le nacen las hojas y la raíz, que es con que los sujeta. El musgo, si tiene muy poca agua, se seca, pero si tiene mucha agua, pues se vuelve verde. Es como si muriera y renaciera. Ahora las curiosidades. En la Segunda Guerra Mundial, el musgo se utilizó para primeros auxilios. Y hasta aquí llegó mi exposición. Gracias. Hola, yo soy Raquel y hoy les voy a hablar sobre el reino de las plantas, concretamente sobre las plantas sin flor, que son aquellas que se reproducen mediante esporas, que dispersa el viento dando origen a nuevas plantas. Hay dos grupos de plantas sin flor, los musgos y los helechos. Yo os voy a hablar sobre los helechos, que es un tipo de planta sin flor que suele nacer y habitar en sitios húmedos y sombríos, como puede ser a las orillas de un río. Los helechos están formados por hojas, por un tallo grueso y por raíces, y lo que los diferencia de otras plantas es que no tienen ni flor ni semilla, porque los helechos se reproducen mediante esporas que están situadas en la parte posterior de sus hojas. Como todas las plantas, los helechos fabrican su propio alimento a partir de agua y sales minerales que extraen las raíces del suelo y del CO2 que recogen las hojas. Y luego, gracias a la luz solar, hacen la fotosíntesis y ya tienen preparado su alimento. Una curiosidad sobre los helechos es que existen desde hace millones de años y que dentro de este grupo hay 12.000 especies distintas. Los helechos, aunque no tienen una gran relevancia económica, se pueden usar para decorar, para restaurar suelos contaminados o incluso para limpiar contaminantes químicos del aire. En Galicia es muy común su uso para acomodar a los animales en las cuadras y para hacer estiércol. Dentro de su uso en la medicina, haciendo una infusión, vale para bajar la tensión arterial y para eliminar algunos parásitos intestinales. Y esta ha sido mi exposición. Ya. Hola, soy Clara y hoy os voy a hablar sobre el reino de las plantas, en concreto sobre los gimnospermas, que es un grupo de árboles y arbustos con flor. Bueno, a ver, viven en un ecosistema frío, en zonas templadas, en la zona del hemisferio norte. Hay dos tipos de hemisferio, el hemisferio norte y el hemisferio sur, que está separado por el ecuador, que es una raya invisible que pasa por el medio de la Tierra. Las flores son simples y poco vistosas y no producen fruto, sino que sus semillas se forman en piñas. Las gimnospermas hacen la fotosíntesis, igual que todas las plantas. Para ello necesitan agua con sales minerales, dióxido de carbono y energía solar. Absorben todo, terminando el proceso y liberando el dióxido de carbono. Se reproducen a través de unos órganos de la flor,
La flor es de ambos sexos. La femenina es la piña y la masculina es donde está el polen, que se llama anteras de los estambres. Una curiosidad de las que investigué es que gimnospermas es una palabra que proviene del griego y significa semilla desnuda. Otra es que la secuoya gigante puede medir hasta 10 metros de ancho y 30 de alto y pueden vivir más de 2000 años. Y también es un árbol del grupo de los gimnospermas. Ahora, ¿alguien me puede decir algún árbol o arbusto que sea del grupo de las gimnospermas sin contar la secuoya gigante? Pino. Muy bien, el pino es uno de ellos. Ahora, espero que os haya gustado y que entendieseis todo. Hasta otra charla. Adiós. Hola, me llamo María y hoy me tocó hacer una exposición en la que os voy a hablar de las plantas con flor del tipo angiospermas. Bueno, voy a empezar hablándoos de su apariencia física. Estas plantas son plantas leñosas de porte variado, árboles o arbustos normalmente longevos, con hojas simples, numerosas, relativamente pequeñas y en su mayoría con forma articular o escamosa, salvo en algunas excepciones que presenta hojas caducifolias. El resto son todas normalmente perennes. Viven en todos los ecosistemas menos en los ecosistemas polares, aunque lo más importante es su reproducción. Estas plantas son plantas unisexuales, es decir, son plantas tanto femeninas como masculinas. Para su reproducción, el polen es transportado por el viento hasta llegar hasta las flores femeninas. ¿Solo por el viento? Sí. Hasta llegar hasta las flores femeninas, donde se crea el tubo polínico que penetra en el óvulo hasta que se forme el cigoto. También es muy importante su alimentación. Estas plantas absorben el agua del suelo gracias a la raíz. Una vez disueltas el agua que absorbe la raíz, también absorben otras sustancias que están en el suelo llamadas sales minerales, que también son muy importantes para la reproducción de las plantas. Y hasta aquí acaba mi presentación. ¿Alguna curiosidad? Que estas plantas angiospermas tienen frutos con semillas. Esa es una característica de ellas más que una curiosidad. Ya